escribir como adventista que es. Dice: lo principal es que guardamos los mandamientos y creemos en la segunda venida de Jesús. Creemos en el espíritu de profecía, en el régimen pro salud. Respetamos Levítico 11, donde habla de los animales inmundos. Le damos enfoque al cuarto mandamiento, el sábado, desde el viernes a la puesta del sol hasta el sábado que se oculta el sol, como dice Génesis en el capítulo 1. Y fue la tarde y la mañana un día. El diezmo, como dice Malaquías 3:10. En mi iglesia nadie puede ser pastor si no estudia teología por 5 años. Si quieres saber de algo más, me avisan. Yo le pregunto: ¿y el bautismo? Le pongo. Me dice: el bautismo es inmersión con agua en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creemos en la Trinidad. Se me había olvidado. Esto es lo que ella como miembro activo de los adventistas es lo que expone. Ahora yo le voy a compartir lo que encontré y no, pues hay un maquillaje, ¿verdad?, en lo que ella me expone. Le voy a leer acerca de la bibliografía. Lo he separado en 2 partes. Dice: la Iglesia Adventista del Séptimo Día es una denominación cristiana protestante distinguida por su observación del sábado como día de reposo y por su convicción de que la segunda venida de Jesucristo es eminente. Surgió del movimiento millerista. Se le dice millerista porque quien lo inició, el nombre de esta persona es Guillermo Miller. Si recuerdan, en un estudio que pasaron, parece que de los mormones, lo impartió para la hermana Vanessa, de que también ellos le decían el apellido de la persona que había dado inicio a ese movimiento. Entonces, ellos le llamaban movimiento millerista. En Estados Unidos, a mediados del siglo XIX después de Cristo, y fue establecida formalmente en 1863. Está presente en 213 países y territorios y cuenta con más de 21 millones de miembros. La fundación fue el 21 de mayo de 1863 por Butler Creek, Michigan. En ese lugar fue la fundación. Los fundadores fue Joseph White, James White, Helen White. La administración y sede es en Silver Spring, Maryland. El presidente es Ted N. C. Wilson. Las cifras de miembros actualmente andan entre 25 millones. Congregaciones que tienen son 163.745. Tienen pastores 20.434. Hospitales 211. Escuelas secundarias 2.549 y universidades 118. Ellos se caracterizan, hermanos, en el sistema de que les gusta ayudar a la sociedad. Ellos proveen de salud y de educación. Ayudar a la gente de más necesidad. Tienen una misión global que le llaman ADRA. Y se basa en el libro de Mateo 9:35, por si desean anotar. Traigo bastantes textos bíblicos, hermanos, por si tienen bolígrafo y quieren anotar, pues les va a servir de mucho apoyo. Ellos se dedican mucho al servicio humanitario y espiritual. Se basa en el servicio humanitario en Mateo 9:35 y en el espiritual en Mateo 28:19.
que proveen y manejan la publicidad, El Centinela. Tienen una revista el cual le llaman El Centinela. Tienen también televisivos, ATN, Canal Adventista Maryland en Ohio, Radio Adventista en 70 idiomas, educación, 7 millones de escuelas y universidades, salud, desde 1860 con 775 locales para el servicio de la sociedad. Son muchas formas de trabajar de la Iglesia Adventista. Tienen una base bíblica en Ezequiel 20, 19 y 20. Fueron reconocidos como Iglesia Adventista del Séptimo Día en 1860. En 1863 se organizaron como iglesia con una membresía de 3.500, todos en Norteamérica. En 1990 la iglesia se había expandido a todo el mundo con una membresía de más de 75,000. Actualmente tienen 163 años aproximados de existir. Esa es la bibliografía que yo les formé para darles la información así global. Ahora ya entrando en el tema acerca de la historia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. El fundador inicial fue Guillermo Miller. Nació en el año de 1782 y murió en 1849. Él se basaba en el libro de Daniel en 8:14 y Daniel 9:24 acerca de la segunda venida del Señor. En 1831 él lanzó una teoría de la segunda venida de Jesucristo. En ese año, hermanos, él dijo de que el Señor iba a venir él dio hasta fecha, se atrevió a dar una fecha, el 21 de marzo de 1843. Yo busqué un apoyo y busqué en el libro de Mateo 24:36. Ese sí lo vamos a leer porque es un apoyo que a nosotros nos van a abrir la mente y ver de que los errores en que ellos están. Aleluya. Mateo 24:36. Dice: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y él dijo que el 21 de marzo de 1843 iba a ser la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Al darse por negada, ¿verdad?, de que no sucedió eso, él nuevamente volvió a dar una fecha y dijo que ya no iba a ser en ese año, sino que en 1844, porque al dar él esa como profecía, muchos de los seguidores se dieron el tiempo, se tomaron el tiempo de pedir su familia, de vender sus terrenos, de arreglar su vida, porque como venía el Señor, ya ellos querían estar libres y dispuestos para viajar con el Señor. Al no ser así, pues él se dio a la nueva fecha de 1844 y al no suceder, pues le llamaron el Gran Chasco. Dice, antes del Gran Chasco, el 22 de octubre de 1844, todos aquellos que creían en la predicación de Guillermo Miller sobre la segunda venida de Cristo eran considerados adventistas. Algunos les llamaban remanente, guardadores del sábado, Iglesia de Dios, millerista o milleritas. Sin embargo, después del Gran Chasco, no todos los que habían recibido la fe
fecha de la segunda venida de Jesucristo, seguían siendo seguidores de Guillermo Miller. O sea que ahí hubo una división de todas las personas que lo seguían al ver de que no sucedió lo que él había profetizado. Hubo una división. Los que se dividieron de Guillermo Miller eran considerados como adventistas seguidores del sábado, y aquellos que seguían a Miller eran referidos como adventistas nominales. Por lo tanto, los pioneros seguían reuniéndose a fin de elegir el nombre apropiado, aquel nombre que ahora los identifica. Fue a fines de septiembre y comienzo de octubre de 1860, cuando se eligió oficialmente el nombre que hoy ellos poseen, que es Adventista del Séptimo Día. Guillermo Miller era un predicador bautista, y al suceder de todo lo que había él dicho de la segunda venida del Señor y que no se dio a cabo, terminó diciendo que nunca me avergonzaré de mis errores. Eso fue lo que él expresó al verse quizás confrontado, ¿verdad?, de que lo que él había dicho no había sucedido. Al verse que no sucedió la segunda venida de Cristo en la fecha que él había dicho, siendo el gran chasco en 1844, los adventistas del séptimo día, los sabáticos, se caracterizan por guardar el sábado. Y los que no guardamos el sábado, como nosotros, dicen que tenemos el sello de la bestia. Para ellos, nosotros tenemos el sello de la bestia. Los adventistas niegan la existencia del infierno. En Ezequiel 28:19, yo encontré dos citas, tengo tres citas. En Apocalipsis 21:8, Apocalipsis 21:8 dice: los adventistas niegan la existencia del infierno, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En Mateo 5:27, dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. La palabra lo dice, o sea, sí existe el infierno. Los adventistas se apegan a la ley y no a la gracia. Bautizan varias veces. Aquí mi amiga me decía que su bautizo procedía en suspensión de agua, pero no me tocaba acerca de que si se da la oportunidad de bautizar una segunda vez o una tercera vez, ellos lo hacen. Y lo hacen con la idea de que dicen de que el bautismo es como una representación como casarse con Jesucristo. Entonces, si hacemos un matrimonio y lo exponemos públicamente, cuando la persona falla y vuelve como a hacer el reconcilio, entonces tiene que hacerlo públicamente nuevamente, ¿verdad? Entonces, por eso dicen ellos que bautizan 2 o 3 veces. Y este dato lo da un adventista y dice de que el bautismo en la palabra no nos dice cuántas veces, no nos impide cuántas veces podamos ser bautizados, según él, pero que tampoco, ¿verdad?, que se puede dar de estar bautizando cada vez que la persona peca. O sea, ellos hacen énfasis de que lo mejor es de que mantengan fieles
varias veces. Dice en Romanos 6:4, si alguien lo tiene así rápido y quiere dar la lectura, pues puede participar. Romanos 6:4. Dice, porque somos resucitados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahí dice que somos sepultados con Cristo. Entonces imagínense que si están bautizando de varias veces, ¿cuántas veces se está siendo sepultado con Cristo? La persona si se bautiza varias veces, ¿verdad? Entonces la palabra no nos dice de que podemos hacer desorden en ese sentido. En Juan 3:23 dice que Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Este señor comentaba de que había muchas personas que ya habían sido bautizadas, dice, pero cuando vieron a Juan el Bautista en este lugar, en Salim, que también llegaron para que lo volviera a bautizar Juan el Bautista. Esto fue lo que dijo esta persona de los adventistas. Y dice él de que el bautismo, hay un bautismo cualitativo y un cuantitativo. O sea que hay un bautismo en cantidad y otro de cualidad, según él. Y que la Biblia pues no pone una palabra de decir, no deben bautizar más de una vez. Por eso ellos lo hacen con libertad. También ellos no celebran los cumpleaños, hermanos. Ellos no hacen lo que nosotros pues hacemos en nuestra familia, de partir el pastel, enseñamos a los niños, ponerle la piñata y a cual más organizada sea la fiesta para nuestros niños, ¿verdad? Para ellos eso es pecado. Y se basan en la palabra en Génesis 40:20, Mateo 14:6. Si tienen Génesis 40:20, me le puede dar lectura. Amén. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. Dicen ellos que cuando ha habido un cumpleaños siempre ha habido una desgracia. Y entonces, y en Mateo 14:6 dice, pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato de la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se le diese y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Entonces vemos el cumpleaños de Faraón cuando mandaron a traer a José para que le pudiera discernir el sueño que él había tenido, y en esa ocasión pues decapitaron al panadero. Y en Mateo pues nos habla acerca de la hija de, ¿cómo se llama esta mujer? De Herodías. Herodes, la hija de Herodías, dice, danzó en medio y agradó a Herodes. Aquí los adventistas, hermanos, tienen a una profeta que ya en el camino pues ya le voy a dar el nombre, y ella, según las profecías que recibía, escribió varios libros, pero al estudiar se han dado cuenta de que ella lo que hizo era que leía libros y
transcribían, haciendo pasar que eran escritos por ella misma. Entonces, en uno de los libros que ella tiene escrito, ahí tiene hasta el número de la página, hasta el capítulo, para dar como refuerzo a lo que ellos tienen de prohibición o de lo que vayan a hacer. Por ejemplo, acerca de los cumpleaños, hablan acerca de Herodía, de la hija de Herodía, y dice que como era ya una joven desarrollada con su cuerpo y que provocaba, entonces que había danzado, viera todo lo que habla la persona dando explicaciones de por qué no ellos practican en los cumpleaños. Entonces vemos dos casos allí, y en Job 3:1 también él expresó y dijo: después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Según ellos, maldijo el día en que él había nacido, por todo lo que él estaba pasando. Entonces ellos, hermanos, no celebran los cumpleaños, ellos no celebran el día de la madre, el día del padre. Para eso ellos, esas cosas son pecado. En fecha del 22 de octubre de 1844, Guillermo Miller ya conocía a Elena White. Entonces, antes de él morir, la dejó como sucesora. Le voy a hablar acerca de quién era Elena. Elena Wool Harmon nació el 26 de noviembre de 1827. Ella era melliza y eran las últimas de los hijos de la familia. Eran 8 hijos en la familia. Cuando ella tenía 9 años, dejó de estudiar por un accidente que ella tuvo, y se maneja la idea de que al tener ella este accidente, pues sufrió problemas en su cabeza y empezó a recibir visiones. En la adolescencia, ella y su familia aceptaron las interpretaciones de Guillermo Miller, predicador bautista. Él no era adventista, él era un predicador bautista. Y en diciembre de 1844 dice que le concedió la primera visión de un total de 2000 visiones que ella recibió, en visiones y en sueños. Las recibía en la iglesia y las recibía también en su casa. Fueron un total de 2000 visiones. En 1846, Elena Wool Harmon se casó con Jaime Wright, un pastor de 25 años que compartía la misma convicción de Elena y que fue llamada por Dios para realizar la obra de un profeta. Fue así como este personaje, Elena White, empieza a ser como el centro de lo que es la iglesia adventista. Joseph Bay era el que presidía casi todas las conferencias a través de este periodo de organización de la iglesia. Invirtió toda su fortuna en la propagación de mensajes nihilistas. Se convirtió en el principal defensor de la observancia del sábado como día de reposo, creencia adoptada de los bautistas del séptimo día y pronto aceptada por líderes del movimiento adventista. ¿Cuál es el libro sagrado de la Biblia para los adventistas? Para ellos, el libro sagrado de la Biblia es el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Qué defienden los adventistas? Los adventistas insisten que la Biblia es su único credo. Sin embargo, aunque insisten creer en la Biblia, al mismo tiempo tienen un compromiso inmovible
El libro El conflicto de los siglos. Segundo libro, Profetas y Reyes. Tercer libro, El deseo de las edades. El cuarto libro, Principios y fundamentales. La persona que habla acerca de los cumpleaños y todo eso mencionaba que estaba en el libro de Principios fundamentales y daba los números de página, el número del capítulo. Y entonces dije yo, pues sí, es cierto, ellos se basan con los libros de la Elena y tienen la Biblia como pantalla, ¿no? ¿Cuáles son las 6 doctrinas fundamentales de ellos? Tienen 6 doctrinas fundamentales y son las siguientes: la doctrina de Dios, la doctrina del hombre, la doctrina de salvación, la doctrina de la iglesia, la doctrina de la vida cristiana y la doctrina de los acontecimientos finales. ¿Qué significa adventista en la iglesia? Se dice que los pertenecientes o relacionados con una iglesia perteneciente a una denominación cristiana que cree el pronto regreso de Cristo, la segunda venida de Cristo, que no está permitido según la iglesia adventista. El adventista fiel debe evitar el yugo desigual, relacionándose afectivamente y uniéndose en matrimonio solamente con alguien de la misma fe de ellos o de la misma congregación. Y se basa en el libro de 2 de Corintios 6, 14, 15. Segunda de Corintios 6, 14, 15. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordancia? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Eso, hermanos, a nosotros se nos ha dicho, porque nosotros debemos de orar y pedirle al Señor que nos prepare nuestra pareja que sea creyente, ¿verdad? Siempre los pastores han predicado y dicen de que ninguna relación hay con la luz con las tinieblas y que nada tenemos que ir a buscar allá afuera, si aquí en medio del pueblo pues los jóvenes van a encontrar su pareja. Y eso es mentira, que uno va a decir, no, es que en el camino lo voy a hacer que sea cristiano. Eso es mentira, hermanos. Eso es una falsa. Y se lo digo por experiencia, porque yo a mis 27 años, a mí me decían, Sandra, me decía, te vas a quedar soltera. Sandra, te vas a quedar a forrar inunarios. Y en eso conocí al papá de mis hijas, que no era creyente, ¿verdad? Y mal que me caía el hombre, pero me enredé con el fulano. Y pues yo bien convencida que él iba a cambiar. Y él aceptó, ¿verdad? Según yo, el hombre pues me había aceptado. Pero ese es el error, peor error que nosotros como cristianos podemos cometer. Entonces, no solo a ellos les dicen eso, ¿verdad? De que deben de unirse con su misma fe. Eso el pastor siempre nos lo ha enseñado, y así que los jóvenes desde ya pues se les dice que deben de esperar y orar con alguien de que el Señor les va a proveer. No esperen encontrar nada en la calle. ¿Qué adoran los adventistas? La Biblia describe a Jesús, al Padre y al Espíritu Santo, como a cada uno dedicado a nuestro crecimiento como cristianos y a nuestra salvación como a sus hijos. ¿Por qué los adventistas no comen carne de cerdo? Ellos dicen que ellos no tienen prohibición sobre el consumo de carne, con excepción la de cerdo, los crustáceos y otras carnes, calificadas como impuras en el libro de Levítico y en Deuteronomio. Si ustedes están anotando, pues les voy a dar la cita, está en Deuteronomio 14, 3 y
La motivación principal es para evitar los alimentos de origen animal, para mantener buena salud. Por ello también desaconsejan el consumo de alcohol y tabaco y promueven la práctica de ejercicio regular, del descanso y de la vida en comunidad. En Romanos 14:20 Romanos 14:20 dice: no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro por lo que come. Eso es lo que nos dice la palabra, ¿verdad? Ellos tienen devoción a los falsos profetas, hermanos. Creyeron a Guillermo Miller en 1831, que profetizó la segunda venida de Jesucristo para el 21 de marzo de 1843, y en 1844 dio la segunda opción, ¿verdad? Se tomó la libertad de dar una segunda opción porque no quiso venir el Señor en marzo de 1843. Digo que pues estaba la opción que vendría en 1844. También le creen a Elena White, y esta dijo que la Nueva Jerusalén jamás sería levantada, y se levantó, y hoy es la capital de Israel. Enseñan que Jesús es el arcángel Miguel en Daniel 10:13 y en 1 Tesalonicenses 4:16. Dice también Elena White que el infierno no existe. Esta mujer era bien atrevida, hermanos, porque les ha dado enseñanza a toda esta multitud de personas, porque como vemos en la historia, es una multitud de gente que está engañada. Si nosotros buscamos en Mateo 18:9, dice: y si tu ojo te da ocasión de caer, sácalo. Eso ya lo habíamos leído, ¿verdad? Que como apoyo, que es mejor entrar al reino de Dios con un ojo y no con todo el cuerpo al infierno. En Apocalipsis 20:10 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos y de los siglos y de los siglos. Amén. Así que esta persona, pues según lo que me dice aquí la Santa Escritura, que a ese lugar pues le tocó ir a visitar por andar de mala maestra. Hermano, subirse aquí es un reto, es algo bien delicado. No podemos venir a hablar inventos nuestros o lo que nosotros creemos, porque peligroso, y nos toca visitar ese lugar, ¿verdad? Por andar de falsos profetas o dar falsas enseñanzas. En Mateo 25:41, quiero ver, hay otra cita, no. En Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparados para el diablo y sus ángeles. En Marcos 9:43, otra cita de apoyo. Cuando uno estudia para saber más acerca de la palabra de teología, le dan una
una cita de apoyo acerca de lo que está hablando, pues no sé cómo que le llaman a esa palabra, pero es algo pues, que hay que creer, ¿verdad? Pero dice en Marcos 9:43. Es otra cita que ya le hemos dado lectura, donde dice de que si tu mano te fuere tentación y te hace pecar, pues mejor quítala. Amén. Hay que no se me duerma, porque después va a llegar una adventista y lo va a querer convencer. También enseñan que Cristo entró al santuario celestial. Miren qué tremendo es, hermanos. Enseñan que Cristo entró al santuario celestial en el año de 1844. Y que ahora, en el siglo XX, está cumpliendo la obra expiatoria, que la expiación de pecados de Cristo en la cruz fue incompleta. Y entonces, desde 1844, Jesús está en los cielos complementando la obra de salvación para ellos. Pero para nosotros sabemos que la obra de salvación fue desde el día en que Él fue crucificado y que al tercer día resucitó y subió a los cielos. Y ya vamos a seguir viendo ahí en el estudio lo que nos dice. Dice que en esta fecha entregó, y dice que en esta fecha, en 1844, Él entregó su sangre. O sea que desde esa fecha entregó. No fue cuando murió, sino que en 1844 entregó su sangre. En Mateo 27:50, Mateo 27:50 dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Esto fue cuando el Señor estaba dando que murió, pues que dio su vida. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Imagínense que al morir Jesús fue tan fuerte ese momento que para que hasta los muertos, los santos que habían muerto, recobraran vida, porque dice que recobraron vida y se presentaron, dice, a la ciudad, o sea, a sus familiares. O sea que no fue solamente Lázaro el que resucitó. Yo creía que Lázaro había resucitado, porque cuando el Señor le dijo, ven, sal fuera. Pero vemos de que al morir Jesús, hubieron estos acontecimientos del poder de Él. Qué tan poder maravilloso fue que al morir Él, hasta los que estaban muertos resucitaron. En Mateo 28:1 dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y otras Marías a ver el sepulcro. Estos son textos, hermanos, de los cuales yo lo he puesto como base para que veamos de que, según ellos, Jesús subió en 1844 para hacer la obra de redención para la humanidad. Pero la Biblia aquí me dice de que la obra de redención Él la hizo el día de que fue crucificado y lo selló al tercer día cuando resucitó. Los creyentes pasan por dicen ellos que los creyentes pasan por un juicio por obras para ser salvos. Según ellos, la salvación la adquieren por hacer obras. Por eso ellos tienen, se han desarrollado en obras, en escuelas, en hospitales, en universidades, porque según ellos, entre más obras, tienen más oportunidad de ser salvos. Si así fuera, pues nosotros los pobres que no tenemos para poder ayudar a los necesitados, creo que no alcanzaríamos la salvación.
salvación, hermano. Pero bendito Dios de que no es así. Resumiendo, dice, muchas de las doctrinas de los adventistas son ortodoxas o fundamentales, pero tienen otras que desvían al creyente verdadero. El sistema legalista que los adventistas o sabáticos practican desvían la obra expiatoria de Jesucristo para apoyarla en las obras. Se aparta de las enseñanzas bíblicas en la enseñanza de la muerte y el estado futuro de las almas. Ellos creen que para poder entrar al reino de Dios se necesita guardar el sábado legalmente. En Mateo 28:1, es lo que acabo aquí de leerles, busquemos Colosenses 2:16. Colosenses 2:16 dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Ellos nos están buscando a nosotros que como creyentes, porque no guardamos el sábado, no tenemos la salvación, y aparte de eso, nos sellaron ellos mismos pues, con el sello de la bestia por no guardar el sábado. Pero en Colosenses 2:16 dice que nadie nos juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Elena White escribió lo siguiente: es imposible que los pecados de los hombres sean borrados, sino hasta después del juicio, donde sus casos serán investigados en el libro. Esto está en el libro del conflicto de los siglos. Ella escribió eso en el libro del conflicto de los siglos. Imagínense, y todos los adventistas leen y estudian la Biblia amparándose en los libros que ella dejó escritos. Yo quisiera que buscáramos, hermanos, yo siento que es muy importante porque según ella dice de que es imposible, dice, que los pecados de los hombres sean borrados. Si eso fuera cierto, hermano, entonces ¿qué estamos haciendo aquí? Yo creo que yo estudiaba el tema y decía, ¿qué mujer más mentirosa? Pues porque si yo confieso, porque la palabra sí me dice que si confesamos con nuestra boca, dice, nuestros pecados y invitamos a nuestro Señor Jesucristo, yo estoy palabraseando, hermano, lo que yo siento, que si confesamos y decimos, Señor, perdona mis pecados, Él en su misericordia me los va a perdonar. Pero esta mentirosa dijo que era imposible que los pecados de los hombres fueran borrados. En Hebreos 10, capítulo 10, capítulo 10, versículo 12. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Aleluya. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados. Hermano, el Señor, desde que cuando llegó a la cruz del Calvario, Él murió
Y esta mentirosa dice de que mis pecados no son borrados. Yo creo que las veces que yo he fallado y me he arrepentido y le he dicho, Señor, perdóname. Y es más, si estoy aquí es por pura misericordia. Y la palabra me respalda y me dice que fue un solo sacrificio. Luego dice, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrendas por el pecado. No necesitamos más ofrendas, hermano. En aquel tiempo del Antiguo Testamento, para poder ser limpios de pecado, tenían que sacrificar palomillos, ovejas, terneros. Pero en el Nuevo Testamento, bajo la gracia, hermanos, hubo un solo sacrificio y fue para siempre. Gloria a Dios. Aleluya. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Hermanos, usted y yo estamos aquí por la sangre de Jesucristo, por ese sacrificio. Por eso, hermanos, debemos de ser agradecidos, debemos de expresar con nuestro corazón, en la manera en que alabamos al Señor, decirle gracias, gracias por ese sacrificio. Hay otras citas bíblicas. Me gustaría que leyéramos en Isaías 1:18. A donde nos dice, Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. En primera de Juan 2:1, para los que están anotando, no lo vamos a leer todos, hermanos, por el tiempo. Este estudio hubiera sido bonito que lo hubiéramos dado en una vigilia para que nadie estuviera ahí preocupado que hay que ir a comer, ¿verdad? En Hebreos 10:12-19, tengo una cita en Colosenses 2:13-14-16, Efesios 2:10, Romanos 9:14, dice en Romanos 9:14, ¿qué pues diremos? ¿Que hay justicia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Así, hermanos, que siéntanse afortunados, porque Dios ha tenido misericordia de usted y de mí. No estamos aquí por nuestra propia voluntad, ni porque nosotros lo deseáramos, sino porque el Señor en su misericordia tocó nuestro corazón. Y aunque fue difícil, porque yo recuerdo cuando me hicieron el llamado, yo sentía mis piernas pesadas, que no me podía levantar de la silla. Por eso cuando están haciendo aquel llamado, hermanos, es necesario que fortalezcamos a las personas que se les está diciendo que vengan al pie de Cristo, que podamos dirigirnos a ellos y hablarles y darles palabras para que ellos pues puedan vencer el miedo, porque el hombre sin Cristo tiene miedo de conocer a Jesucristo, porque cree de que al hacerse cristianos ya no van a tener una vida de libertinaje. Así que en Romanos aquí nos dice, ¿verdad?, de que porque Él tuvo misericordia estamos acá. Aleluya.
como les digo, hay muchas citas en las cuales pudiera yo hablarles, pero no me voy a detener. Luego dice que los adventistas enseñan